procesos electorales 2024, resonancias, desafíos y oportunidades. En primera instancia voy a cederle el uso de la palabra a la doctora Julia Flores Dávila, no sin antes presentarla con una breve reseña. Es doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México y máster en Sociología Política. Ha desempeñado diversos cargos como el de coordinadora de la Unidad de Estudios sobre la Opinión del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, directora de Apoyo Técnico y Académico de la Coordinación del Centros Regionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Ha sido directora de la Casa Universitaria del Libro, de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y directora del Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Coahuila. Ha impartido cursos y seminarios especializados en diversos temas de opinión pública, sociología política, metodología de la investigación social y análisis cultural en licenciatura y posgrado, así como dirección de tesis de grado. Entre sus libros más recientes se encuentran Políticas Públicas y Derechos Humanos, 50 años de cultura política en México, Sentimientos y Resentimientos de la Nación, y con Lorenzo Córdoba, Omar Alejandre y Salvador Vázquez, El déficit de la democracia en México, entre otros. Coordinadora de la colección Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos, los grandes temas nacionales. Ha escrito numerosos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero, y ha editado varios libros y artículos en diversos temas del ámbito social y político mexicano. Sin más, le cedo el uso de la palabra a la doctora Julia Flores Dávila. Muchísimas gracias. Yo agradezco la invitación de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y del INE para estar presente en el 35º Congreso Internacional de Estudios Electorales, Democracias y Procesos Electorales 2024. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro que titulé Democracia y Confianza. Es un cuaderno de divulgación. Sin embargo, yo creo que ahora, en este momento, y dadas las condiciones, no solo en México, sino en el mundo, tendríamos que preguntarnos más bien que democracia y confianza. ¿Estamos hablando de una crisis de la democracia? ¿Estamos hablando de una crisis de la confianza? Creo que en este momento que nos convoca es más oportuno y más apropiado referirnos a la crisis de la democracia, que también se manifiesta como una crisis de confianza. Uno de los mayores logros políticos del siglo XX fue el desarrollo de la democracia en el mundo. Así, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la democracia es un sistema que se basa en la libre expresión de la voluntad del pueblo para decidir su propio sistema político, económico y social, así como su plena participación en todos los aspectos de la vida. Se pensaba y se determinó que el buen gobierno determina la vida de los individuos y de los miembros de una comunidad y organiza la utilización de recursos y la economía en general, y la ciudadanía quiere expresar su voluntad de manera amplia y profunda en todos los aspectos de la vida, no solo con un voto cada periodo electoral. No obstante, para el primer cuarto del siglo XXI, en donde estamos ahora, las democracias establecidas no parecen hoy ser capaces de dar respuesta a las crecientes demandas de participación directa de la ciudadanía, y el resultado es un desencanto cada vez mayor, entre otras manifestaciones de deterioro de la democracia. Aunque el número de personas que acude a las urnas es más elevado que nunca, hoy analistas y académicos sostienen que la democracia parece estar estancada en el mundo, por no decir en franco retroceso. Aún siendo esenciales en una democracia, las elecciones son solo una herramienta para llevarla a la práctica.
Sin embargo, lo que vemos es que nuevas formas de populismo y comportamientos autoritarios se están imponiendo en varios países con independencia de que estos hayan alcanzado alguna vez un buen nivel democrático. El surgimiento del terrorismo y la aparición de grupos violentos vinculados a cárteles locales y o internacionales del narcotráfico no solo han contaminado la política interior y exterior de los países, sino que pueden acarrear un debilitamiento mayor de los derechos humanos y valores democráticos al obligar a los gobiernos a hacer frente a un binomio que parece una disyuntiva inevitable. O tenemos libertad o tenemos seguridad. Las desigualdades dentro de cada país están exacerbando las tensiones políticas y han provocado un desplazamiento de la confianza hacia nuevos liderazgos y formas de organización en detrimento de los partidos políticos y de los actores tradicionales de la política. Todo ello se refleja en un deterioro de la democracia. Ya el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman afirmaba en 2016, un año antes de su muerte, que lo que está pasando ahora, lo que podemos llamar la crisis de la democracia, es el colapso de la confianza. La creencia de que los líderes no solo son corruptos o incluso, y lo cito, estúpidos, sino que son incapaces. Decía Bauman que para actuar se necesita poder, ser capaz de hacer cosas y se necesita política, la habilidad de decidir qué cosas tienen que hacerse. La cuestión es que ese matrimonio entre poder y política en manos del Estado-Nación, decía Bauman, se ha terminado. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de confianza como uno de los valores fundamentales de la democracia? Para empezar, yo diría que la multiplicidad de significados del término crea confusiones conceptuales y de medición, porque las palabras credibilidad, fe y confianza son utilizados como sinónimos de confianza. En general, en la lengua castellana, en el idioma español, tenemos nosotros una sola palabra para referirnos a un abanico de significados. De igual forma, en cuanto a su antónimo, la desconfianza, esta se utiliza también como sinónimo de términos como recelo, sospecha y suspicacia. De cualquier forma, en la literatura contemporánea predomina la consideración de la confianza como una fuerza positiva que trae consigo frutos positivos. Si bien las investigaciones sobre la confianza parten con frecuencia de estos presupuestos, es importante para advertir para nosotros también el lado oscuro de la confianza, que es la desconfianza, y tomarlo en cuenta en la investigación para explicar fenómenos como los que estamos atravesando ahora. Así la desconfianza no es la simple inversión del concepto de confianza, si bien ambos conceptos están estrechamente relacionados. Tampoco es el recelo ni la falta de confianza. Vamos a ver entonces qué es. Para darnos cuenta, para dar una explicación de qué es lo que está sucediendo, creo yo, en estos días, hay que explorar el lado oscuro de la confianza, o sea, la desconfianza. Esto nos llevaría a plantear una serie de preguntas que no han sido suficientemente exploradas en la literatura especializada. Por ejemplo, ¿qué significa el espacio entre confiar y desconfiar y cómo funciona? ¿Cómo se relacionan ambos espacios? ¿Dónde y hasta qué punto juegan un papel? ¿Y cómo puede una convertirse en la otra? Esto es, ¿cómo podemos ir de la confianza a la desconfianza o al contrario? Son pocos los investigadores, principalmente filósofos y sociólogos, que se manifiestan en contra de que la confianza sea contemplada solo como un medio o como el cemento que mantiene unida a la sociedad. Y enfatizan los fundamentos dinámicos de la confianza. La confianza se piensa como una práctica social y como un proceso que supone una responsabilidad para ambas partes
y un compromiso con la posibilidad de cambio social. Aquí en este tipo de enfoques destacan el papel que juegan el pasado y el futuro. La confianza, nos decían los autores, Solomon y Flores, es histórica, pero no está tan vinculada al pasado como más bien preñada de futuro. Otros autores como Mollering se aproximan a la confianza desde una perspectiva que proviene de Simmel, el gran sociólogo, cuando señala que el vínculo entre las bases de la confianza y un estado creíble de expectativas es mucho más débil de lo que comúnmente asumimos. Simmel reconocía un elemento que va más allá, una cierta clase de fe que se requiere para explicar a la confianza y su naturaleza única. De este modo, definen a la confianza. Recordemos que Simmel, un gran sociólogo del siglo XIX, hace escuela. Finalmente definen a la confianza sus seguidores en este siglo como un proceso mental que integra 3 elementos. Elementos que yo he encontrado que nos sirven para dar explicación a lo que hoy nos encontramos. Estos 3 elementos son las expectativas, la interpretación y la suspensión. Cuando nosotros nos preguntamos por qué la gente confió en Trump, a pesar de, o por qué la gente confía en gobiernos que no han dado buenos resultados a todas luces, bueno, creo que es el manejo de esta forma de pensar, de esta escuela que nos permite contar con elementos para explicar. Entonces, vamos a partir de analizar las expectativas, la interpretación y la suspensión. Las expectativas son el resultado que encontramos al final de un proceso y están precedidas por una combinación de la interpretación, que tiene que ver con la experiencia de realidad, que nos proveería de buenas razones para confiar. No obstante, cualquier interpretación es limitada y no sustenta las expectativas. Existe, por lo tanto, un elemento adicional que señalaba ya Simmel, que es la suspensión. Esta se entiende como un mecanismo que coloca entre paréntesis lo desconocido, haciendo momentáneamente cierto el conocimiento interpretativo. Entonces, esta suspensión permite dar un salto hacia la confianza. O sea, no estoy seguro para qué va a pasar, pero mientras pongo entre paréntesis mis dudas y decido confiar. Mollering subraya que las consecuencias funcionales de la confianza, tales como la toma de riesgos, la cooperación y las relaciones o capital social, no deben ser confundidas con la confianza. Una buena definición de confianza como proceso tendría que ser capaz de explicar de qué forma estas 3 propiedades temporales, pasado, presente y futuro, influyen en la creación, desarrollo y permanencia de la propia confianza. Autores como Kodiakov entonces analizan a la confianza como una forma de la acción. La acción es entendida como un compromiso temporalmente construido por actores de distintos ambientes estructurales, los cuales a través del juego de hábitos, imaginación y juicios reproducen y transforman esas estructuras en una respuesta interactiva a los problemas que plantean situaciones históricas cambiantes. Así definida, una acción comprende 3 grandes elementos. Iteración, que se refiere a la influencia de patrones pasados de comportamiento en las prácticas sociales actuales a través de rutinas, tradiciones y esquemas que ilustran la naturaleza reflexiva de la confianza. Un segundo elemento es la proyectividad, que se entiende como anticipación del futuro basada en las esperanzas y miedos, aspiraciones, deseos y cálculos. Los actores
no necesariamente basan su comportamiento en experiencias previas, dado que construyen imaginativamente futuras opciones y posibilidades, y la confianza está orientada hacia el futuro debido a dimensiones de anticipación y riesgo. Si bien las personas tratan de prever el futuro, no poseen información adecuada acerca de las motivaciones de los demás, lo que lleva consigo riesgo, incertidumbre y vulnerabilidad. Recordemos que en este juego a veces generalmente pesan más los temores y los miedos que las esperanzas y los deseos. Un tercer elemento constitutivo de la acción es la dimensión práctica valorativa, que es la capacidad de los actores de juzgar la aplicabilidad de alternativas para la acción de acuerdo con la información existente, así como de las normas de comportamiento y los estándares morales existentes. Esta última dimensión se considera crucial para el análisis de la confianza, porque describe el tiempo real cuando se toma la decisión de confiar o no confiar. La decisión de confiar en otras personas significa que el actor de una relación cualquiera anticipa solamente recompensas positivas y está listo para actuar como si la otra persona fuera confiable. Su decisión de confiar en el otro se lleva a cabo en el presente, pero está afectada por la reputación del otro, lo que representa el pasado, y por las expectativas de recompensas, ya sean materiales o inmateriales, que nos representaría el futuro. Entonces, la confianza podría ser entendida como una anticipación imaginativa de la confiabilidad de las acciones del otro, basada en la reputación del otro y del actor, la evaluación de las circunstancias actuales de la acción y las presuposiciones acerca de las acciones del otro. Finalmente, la creencia en la honestidad y moralidad de la otra parte. La decisión de confiar siempre se efectúa en el presente, ya que si bien las personas tratan de imaginar el futuro, su imaginación está limitada por la información que se posee en el momento. Así, algo que es hoy deseable puede no ser deseable mañana. De cualquier forma, la gente confía en que la otra parte cumplirá con los mismos principios morales y de comportamiento el día de mañana y seguirá las reglas del juego independientemente de los posibles cambios en su relación. Las mayores diferencias, porque hay distintos tipos de confianza, podemos hablar de la confianza interpersonal entre personas, de la confianza social y finalmente de la confianza institucional en actores políticos y sociales. Las mayores diferencias entre la confianza interpersonal e institucional recaen en el tipo de intercambio social involucrado. Así, comparada con la confianza en las instituciones, la confianza interpersonal depende de interacciones sociales que son más recíprocas y simétricas en su naturaleza. Entonces, esta idea de temporalidad hace posible el estudio de los procesos de construcción de confianza porque ilustra los factores que influyen en la creación, desarrollo y permanencia de relaciones confiables. Por eso es que confiamos más en nuestros círculos cercanos que en las instituciones o en el Estado. El análisis de la confianza como proceso hace posible explicar por qué la gente no confía en el Estado, sino que tiende a caer en los fuertes lazos establecidos entre la gente con otros. Permite explicar también los cambios en la confianza institucional y la persistencia o declinación de la confianza en determinados actores e instituciones políticas. Ahora, ¿cómo se crea la confianza en las instituciones? Los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años muestran que las percepciones del desempeño institucional determinan sustancialmente la confianza individual en las instituciones políticas.
La confianza interpersonal también influye en la confianza en política, pero este modelo enfatiza la importancia de las evaluaciones actuales por sobre una socialización temprana en patrones culturales como la que conlleva la confianza interpersonal. Así, por ejemplo, los incrementos en la democracia están significativamente asociados con incrementos en el capital social, pero no al contrario. Incrementos en el capital social no necesariamente nos conducen a la democracia. Entonces, la cultura de la confianza es un sistema en el que las reglas, normas y valores regulen la confianza general y la confianza recíproca. Hay obligaciones normativas para confiar y también para ser digno de confianza. Un ámbito para ambos tipos de obligaciones son los roles sociales. Hay, por ejemplo, roles sociales que incluyen un imperativo normativo para confiar en otros. Por ejemplo, con las profesiones de médico, sacerdote o trabajador social, se necesita de la confianza de los demás. De otros, se espera que actúen de modo confiable. Por ejemplo, los jueces, los árbitros, etc. Todos ellos son roles sociales que siguen reglas específicas de confianza. No obstante, existen roles culturalmente difusos que demandan y refuerzan confianza generalizada. En este caso se encuentran los gremios con larga tradición, corporaciones, etc. Una vez que la cultura de la confianza surge y se enraiza fuertemente en el sistema normativo de una sociedad, se convierte en un factor que influye poderosamente en las decisiones para confiar y puede convertirse en una fuerza estabilizadora que a su vez garantice la persistencia y continuidad de la confianza. Autores como Stonka y Levy señalan, delinean ciertas circunstancias que hipotéticamente pueden ser postuladas como conducentes al surgimiento de una naturaleza de la confianza, de una cultura de la confianza. ¿Cuáles serían? ¿Qué nos puede llevar al surgimiento de una cultura de confianza? Primero señalan una coherencia normativa como lo opuesto a un caos normativo que Durkheim, por ejemplo, llamó anomia. Las normas legales, morales, las costumbres proveen un sólido esqueleto a la vida social y su cumplimiento efectivo asegura su naturaleza vinculante. Una segunda condición estructural es la estabilidad del orden social como opuesta al cambio radical. Si las redes de grupos, asociaciones, instituciones, etcétera, son perdurables y continuas, proveen puntos de referencia para la vida social, lo que trae un sentimiento de seguridad. El cambio social es compatible con la confianza si procede gradualmente, en forma regular y predecible. Un tercer factor contextual macrosocial que conduce a la confianza es la transparencia de las organizaciones sociales. Esto es lo contrario al secreto y el ocultamiento de la información. La disponibilidad de información acerca del funcionamiento de las instituciones provee sentimientos de seguridad y predictibilidad. Un cuarto factor es la familiaridad, lo contrario a la extrañeza o el desconocimiento del ambiente en el que las personas se desenvuelven. Finalmente, la quinta condición es la rendición de cuentas de las instituciones o incluso de otras personas, como opuestas a la arbitrariedad y a la irresponsabilidad. Cuando hay un juego de reglas y controles para la conducta que aseguran el correcto funcionamiento de las instituciones, se creará confianza en que las normas serán observadas y en que aún en el caso de no serlo, habrá recursos para corregirlo. Por lo general, entonces se piensa que la confianza trae consecuencias benéficas para los implicados en relaciones sociales y para la cohesión de la vida social. Si falta la confianza, el vacío resultante tiende a ser llenado con alternativas que juegan funciones similares.
Así, entre los sustitutos funcionales de la confianza se encuentran el providencialismo, la corrupción, el crecimiento de la sobrevigilancia, la construcción de guetos o de fronteras internas en la sociedad, el paternalismo y finalmente, como vemos hoy, en varias sociedades en el mundo y en la nuestra, la externalización de un proceso en el cual las personas depositan su confianza en otras sociedades, agentes o líderes. Y aquí es donde estamos hablando de los distintos líderes que han surgido y sobre todo el populismo. Hay una compleja relación entre la democracia y la confianza. Frente a sucesos recientes como los resultados de las elecciones en México, en Estados Unidos o en varios países europeos y en otros continentes, ¿cómo explicar las preferencias y el voto de la ciudadanía? ¿Son la economía, la desigualdad, como dicen otros, la desinformación a la que se alude, el desencanto, la polarización o la desconfianza en las élites políticas, lo que da lugar a este tipo de fenómenos? Tomando en consideración datos que se han recogido en distintos sondeos durante los últimos años, los resultados de esta pregunta reflejan un fenómeno que se ha observado en tiempos recientes en distintas partes del mundo. Un descenso generalizado de la confianza ciudadana en las instituciones, a la par que disminuye el apoyo a la democracia. Durante los años transcurridos, si miramos la sociedad mexicana, hemos podido observar que la sociedad mexicana no necesariamente es una sociedad democrática, si por democrática entendemos una relación de apego con la democracia representativa. Hoy las personas que apoyan la idea de una sociedad civil global, por ejemplo, son más proclives a cuestionar la legitimidad electoral en el nombre de una democracia más participativa. La falta de exigencia de cuentas continúa siendo un problema. Si bien se avanza poco a poco en su resolución, es común que los ciudadanos transfieran la exigencia de cuentas de su propio destino al Estado. Esta crisis también ha afectado sin duda no solo a los sistemas políticos en transición o en consolidación, como es el caso de México, sino también a los sistemas políticos democráticos occidentales con democracias establecidas de larga data, fenómeno que se ha calificado como el malestar de la democracia. Los elementos más conocidos son la desafección política, la apatía democrática o, dicho de otro modo, el desinterés por la política y, por supuesto, la desconfianza en la clase política y en su eficacia. Todos estos fenómenos se perciben en nuestro país desde hace ya algún tiempo. Con el cambio de partido en el poder en el año 2000 en México, se inició la transición del régimen político autoritario hacia uno democrático, lo que a su vez, una transición que no se ha completado, que no sé si se llegue a completar o cuándo suceda esto, pero esta transición condujo a una mayor aceptación de valores relativos a las libertades y derechos humanos. Se registró entonces un crecimiento en los niveles de confianza en las instituciones y actores políticos y sociales. Si bien fue muy temprano, ya para el 2004, que comenzaron a ponerse a prueba los incipientes valores y prácticas en el ejercicio de la nueva democracia. De 2003 a la fecha, en un contexto de violencia creciente, han aumentado el descontento frente a las políticas de combate a la delincuencia organizada. Y con ello se ha afectado la credibilidad y confianza en varias instituciones en México. El gobierno, desde entonces hasta hoy, ha puesto en práctica políticas públicas que con frecuencia atentan contra los derechos y las garantías de los ciudadanos. La violencia se ha incrementado
así como el número de civiles y personal de los cuerpos de seguridad muertos. Estos últimos en nombre del combate al narcotráfico. En este contexto destaca la tendencia al endurecimiento de la población, que percibe la seguridad pública como problema central, visión que es reforzada por una percepción de ineficacia para aplicar la ley y desconfianza hacia las autoridades. Esto ha encontrado un reflejo también en la confianza en las instituciones y actores políticos, que ha registrado un declive, con excepciones para algunos actores, en el periodo comprendido entre 1989 y 2020. En estas evaluaciones, sin duda, influye la cercanía e importancia que tienen cada una de las instituciones o grupos que se valoran y su prestigio por la labor que desempeñan. En este sentido, habría que considerar las políticas públicas y productos últimos que cada una de estas instituciones genera y compararlo con las evaluaciones finales que realizan los ciudadanos y que se manifiestan a través de la opinión pública, entre otros mecanismos, ya que a fin de cuentas, prácticamente todo estudio de opinión se apoya en la cuestión del control popular. De 2008 a 2017, observamos un decrecimiento paulatino de la confianza en todas las instituciones mexicanas. A partir de 2019, se observó una recuperación de los niveles de confianza en la mayoría de las instituciones. Sin embargo, solo las calificaciones obtenidas por la Presidencia de la República alcanzaron los niveles registrados en 2008. El caso de la confianza en la presidencia registra una situación particular. De haber alcanzado la calificación más baja registrada en las mediciones hasta 2017, en el año 2019, como resultado de las elecciones presidenciales y con la llegada de un nuevo ejecutivo y un nuevo partido al poder, hay una recuperación de la confianza que alcanza de nuevo niveles altos, medios para esa institución. Si bien en el inicio de cada nuevo periodo presidencial se registra un crecimiento de la confianza que posteriormente tiende a estabilizarse en niveles medios, una de las cuestiones que llama la atención en este periodo es la permanencia de altos niveles de confianza en el presidente, al mismo tiempo que se registra un estancamiento en la economía, un crecimiento de los niveles de violencia e inseguridad e ineficiencia en el manejo de algunos sectores estratégicos y sensibles para la población, como los de la salud y la energía. Este aumento podría explicarse en función de lo señalado anteriormente con los elementos que conforman la confianza: expectativas, interpretación y suspensión. Si por una parte las expectativas traen como resultado una alta confianza, el elemento de suspensión, entendido como un mecanismo que coloca entre paréntesis lo desconocido, es crucial. ¿Por qué? Porque esta suspensión momentánea permite dar un salto hacia la confianza. Así, la interpretación que tiene que ver con la experiencia de realidad, que provee de buenas razones para confiar, por el momento se suspende y se sustituye por la voluntad de creer. ¿Cómo encontramos esto? ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? ¿Nos ha ido peor? ¿Y cómo crees que te va a ir el año que entra? Me va a ir muy bien. ¿Basados en qué? Esto lo encontramos en todas las encuestas y estudios de opinión. El descenso generalizado en la confianza ciudadana en las instituciones desde hace algunos años indicaría que están fallando en el desarrollo de las actividades que les son propias, y por lo tanto, este hecho debiera tener un impacto en las distintas instituciones para que tomaran acciones para mejorar su labor. Así, dado que actualmente no existe un escenario de alta confianza institucional que promueva su buen funcionamiento, se hace ineludible tomar como válida la hipótesis alternativa que se ajusta al escenario de baja confianza institucional. Es decir, son cambios oportunos que catapultan la confianza ciudadana en las distintas instituciones de gobierno,
Esto no significa que haya un riesgo de inestabilidad inherente al régimen, sin momentos en los que quizá fundamentándose en algunas de las instituciones que cuentan con mayor confianza, puedan realizarse cambios que fomenten un mejor funcionamiento del resto. De lo anterior se desprende que la confianza abarca distintas dimensiones con efectos diferentes, tanto a nivel personal como en los variados regímenes de gobierno. Pues si bien los niveles de confianza en las instituciones tienen efecto en su funcionamiento, se ha argumentado que existen ciertas características de los ciudadanos que, además de la confianza en las mismas, fomentan también la correcta operación de los regímenes democráticos. Tomando en consideración datos que se han recogido en diversos estudios durante los últimos años, los resultados reflejan un fenómeno que se ha observado en años recientes en distintas partes del mundo. Un descenso generalizado de la confianza ciudadana en las instituciones, a la par que disminuye el apoyo a la democracia y crece el sostén a los regímenes de corte populista. Así, por ejemplo, al analizar los datos recogidos en países de América Latina, de el Latino Barómetro, cuya serie se inició en 95, esta institución calificó al año de 2018 como el año horribilis, como el año terrible de la democracia, debido al bajo sustento registrado hacia la democracia. La satisfacción con la democracia en el estudio de ese año alcanzó a solamente un 24% de los ciudadanos encuestados, con un decrecimiento que alcanzó a un 44% registrado en 2010. Mientras tanto, la confianza en los partidos políticos obtuvo y obtiene hasta la fecha el porcentaje más bajo de la serie, con solo 13%. Los ciudadanos no rechazan a la democracia, pero quieren otra política, quieren mejor economía, reformas a las instituciones y respeto a los derechos humanos. Y esto incluye de manera relevante encontrar soluciones ahora y elegir a quien las pueda tomar sobre todas las demás cosas. El problema es que una vez electos, quienes toman decisiones aparecen con una predisposición distinta. La disminución de la confianza en las instituciones y los actores coloca a los ciudadanos ante una apuesta bifronte. Por una parte, puede llevar a construir una nueva política y mejorar de la democracia, pero también abre la posibilidad de apoyar a regímenes populistas no democráticos o a instaurar democracias iliberales. El populismo se basa en un discurso antisistema. Postula con frecuencia que el sistema político ha sido capturado por una élite corrupta y necesita de cambios profundos para que el poder retorne al pueblo. La investigación reciente en los últimos años ha encontrado que los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas pueden explicar en cierta medida el éxito de los partidos populistas y el apoyo a ese tipo de políticos. No obstante, esta causalidad también puede ser revertida. La presencia de un fuerte actor político populista que ataca con frecuencia al sistema político podría también guiar al electorado, o por lo menos a sus seguidores, a una pérdida de confianza en las instituciones. El populismo y la baja confianza en las instituciones se refuerzan mutuamente. El camino más robusto, de acuerdo con las investigaciones, parece ser aquel que va del populismo hacia la baja confianza. Estos hallazgos sugieren que el populismo puede ser no solamente una consecuencia del deterioro de la confianza política que se observa en varias democracias contemporáneas, sino también es su causa. Para que las instituciones políticas, en sentido amplio, puedan ejercer su función como organizaciones que generan un sistema de reglas y de normas confiables que ordenan las relaciones sociales, deben contar con la confianza de la población. La confianza en las instituciones es un valor determinante que varía de acuerdo con la apreciación de su desarrollo histórico y con la evaluación de su propia actividad. Entonces,
la eficacia atribuida a los sectores políticos e instituciones es un factor que con la credibilidad, la confianza y las visiones de la justicia y el orden determinan las percepciones acerca de la autoridad que tienden a cambiar según los diferentes niveles de quienes la ejercen. Así, el grado de cercanía o lejanía del individuo hacia la autoridad tiende a afectar de distintas maneras la percepción que se tenga de la misma. La credibilidad y la confianza constituyen la base de legitimidad de los sistemas políticos, contribuyen a crear consensos y contribuyen a crear cohesión social. La cohesión social es un proceso, lo que significa construcción constante de vínculos y vasos comunicantes entre orientaciones normativas distintas, representaciones sociales, un sentido de pertenencia, la conciencia de un pasado compartido y un futuro o un proyecto común. Uno de los mecanismos básicos en la sociedad es la reciprocidad. Por ello, la confianza aparece como un valor fundamental en este proceso. Todo parece apuntar a la necesidad de construir mecanismos institucionales que vinculen con mayor eficacia el trabajo de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, con la ciudadanía, mejores mecanismos de rendición de cuentas de representación y profesionalización. Y aquí, si ustedes me lo permiten, me gustaría compartir con ustedes una medición de confianza que hemos recientemente realizado y que creo que les puede interesar. Obvio, no está en el libro. Esto está levantado el 21 de septiembre pasado y se trata de la cuarta encuesta de cultura constitucional. Si me permiten, les comparto una lámina. Es la cuarta encuesta nacional de cultura constitucional en México que generó información sobre el conocimiento, opiniones, percepciones, actitudes y valores sobre la Constitución, el diseño institucional y la cultura jurídica y política de la población. Se aplicó en vivienda a 1,200 personas de 15 años y más del 8 al 21 de septiembre de 2024. Es la cuarta de una serie que inició en 2003 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una segunda encuesta se hizo en 2012, la tercera en 2017, con motivo del centenario de la Constitución. Esta serie permite llevar a cabo un análisis longitudinal y transversal a lo largo de un arco temporal de 20 años y construir una serie de tiempo inédita en América Latina y en México que permiten dilucidar y valorar el sentido de las reformas a la Constitución y su dirección. Nada más una lámina de contexto comparada con la situación que tenía el país hace un año. ¿Cómo diría usted que es la situación actual del país, mejor o peor? La mayoría de las personas señaló que el país está mejor. Si sumamos el mejor con el igual de bien, tenemos un poco más de la mitad de los entrevistados que señalaron que está mejor. De cerca están aquellos que consideran que está peor. La diferencia, sin embargo, no es tan grande. Ahora le voy a pedir que hablemos sobre sus sentimientos con respecto al país. ¿Siente que el país va por el camino correcto o siente que el país va por el camino equivocado? De nuevo, encontramos una división, acuérdense que hay un margen de error, una división de opiniones. Hay una opinión dividida entre quienes piensan que está bien y que está mal. A lo largo de toda la encuesta aparecen situaciones y opiniones polarizadas. Si bien muchos piensan que los polarizados son solamente los medios de comunicación o las élites, los resultados en la población muestran que no es así. Y aquí tenemos la escala de confianza. Bueno, esta es la confianza interpersonal que les decía. Si bien la mayoría de la gente se piensa, y esto es también de nuevo una división entre quienes creen que es honrada y se puede confiar en ella,
hay que tener más bien 6 de cada 10, que es más alto, creen que hay que tener cuidado porque todos se tienen que aprovechar de uno, se pueden aprovechar de uno. Sin embargo, si la gente piensa en los más cercanos, siempre hay alguien que te dé la mano si tienes un problema, pero también hay la percepción egoísta de la gente que se interesa solo en su propio bienestar. Y finalmente, 8 de cada 10 prácticamente se sienten aceptados como miembros de su comunidad. Ahora, México, tenemos la confianza en actores políticos y sociales. Siempre se ha dicho, desde 1959, en que se levanta la primera encuesta comparada internacional de cultura política, de Civic Culture de Almon y Verba, siempre se ha dicho y hasta la fecha, y lo comprobamos, México es una sociedad de personas profundamente desconfiadas. Y los sectores más desconfiados en nuestra sociedad siempre han sido las mujeres y los jóvenes. Aquí comparamos a los actores políticos y sociales con la familia, en una escala como la que se utiliza tradicionalmente en la escuela en México, que es más fácil de entender para la población. En una escala de calificación de 0 a 10 como en la escuela, donde 0 es no confío nada y 10 es confío mucho, ¿qué tanta confianza tiene usted en? El promedio más alto lo saca la familia, 8.24. Sin embargo, ni siquiera la familia saca 10. Y luego vemos cómo van cambiando los niveles de confianza. Aparecen las universidades públicas y los maestros que durante 2012 disminuyeron mucho en su calificación por una serie de movimientos que hubo. El ejército, la Marina Armada de México han ocupado en los últimos años altos niveles de confianza. En México esto está presente desde antes de 2003 debido a aquellas labores que siguen desempeñando el Ejército y la Marina, como el Plan de N3, la ayuda a la sociedad civil, y que además no se nos olvide que el Ejército y la Marina son una fuente importante de movilidad social en México. No provienen de las élites, pero sí incorporan a muchas personas. Casi todo el mundo tiene un pariente en el ejército. De los órganos autónomos, solo sobrevive con altos niveles de confianza después de toda una serie de campañas de comunicación y demás que se dieron en los últimos años. Solo sobrevive el INEGI, que tiene buena credibilidad, y que el INEGI está por el presidente de la República, que se coloca en niveles medios, que alcanza los mismos niveles que en su momento llegaron a alcanzar otros presidentes, como por ejemplo Carlos Salinas, etcétera. La Guardia Nacional de reciente creación tiene también un buen nivel de credibilidad y el Instituto Nacional Electoral se preserva, aunque ha disminuido de unos años acá básicamente su credibilidad. Era uno de los más altos organismos creíbles al mismo nivel que los maestros, por ejemplo. Pero de todos modos mantiene un buen nivel. La Iglesia ha disminuido sensiblemente, igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde su creación se había mantenido en los lugares más altos, en los organismos autónomos, junto con el Instituto Nacional Electoral, disminuyó sensiblemente. Tenemos a los medios de comunicación, las redes sociales. La Corte de Justicia de la Nación disminuyó sensiblemente durante el último año, igual que los jueces y magistrados. Las organizaciones gubernamentales ¿se podría ir cerrando, por favor? Estamos sobre tiempo. Bajos, debido a que mucha gente no sabe qué es. Ya voy a terminar. Y quedan, como siempre, el Ministerio Público, los diputados federales, los sindicatos, la policía y los partidos políticos en los lugares más bajos. Bueno, yo les quería presentar estos resultados para que vean ustedes cómo estamos hablando de los niveles de confianza hoy. Y con esto agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para comentar el libro,
está con nosotros el consejero Martín Faz Mora, consejero electoral del INE. Antes de cederle la palabra, voy a hacer una breve reseña curricular. El consejero preside la Comisión de Vinculación con organismos públicos, locales. El 22 de julio del 2020 fue nombrado por la Cámara de Diputados consejero del Consejo General del INE. El doctor Martín Faz Mora tiene una amplia y conocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Fue fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos AC, ocupó el cargo de primer secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos, y ha participado activamente en diversas organizaciones de la sociedad civil y el movimiento local y nacional de los derechos humanos. Es licenciado en Filosofía, cursó la maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Ha sido catedrático en diversas instituciones de educación superior, impartiendo derechos humanos, filosofía, ética, ciencia política, filosofía del derecho y sociología jurídica. Se desempeñó como consejero local del otrora Instituto Federal Electoral, IFE, durante 2 procesos electorales federales y fue designado por el Consejo General del INE consejero del Consejo Estatal Electoral y de Participación Social Ciudadana de San Luis Potosí del 2014 al 2020. Sin más, le cedo el uso de la palabra, consejero. Hola, buenos días. Es un gusto saludarles a todos, a todas que están aquí presentes y a quienes tentativamente nos escucharan de manera virtual. Bueno, primero quisiera agradecer a la doctora Julia Flores por compartirnos esta obra, que a todos quienes trabajamos en temas relacionados con las elecciones particularmente, pues es un elemento fundamental, por lo que ya ella misma señaló, este binomio elecciones y confianza, pues es fundamental, ¿no? Y a ella, en esta obra que recomiendo ampliamente leer, no solamente por el tema, sino por un desarrollo muy fino del contenido mismo, sobre los diversos elementos, las diversas aristas de lo que la confianza significa, y de lo cual pues ya nos dio un esbozo en su participación. Y bueno, pues es un tema que nos ayuda a profundizar en el tema de la democracia, no de una manera abstracta, sino de una manera también, bueno, hay también una parte de un desarrollo teórico, pero también de una forma pues muy concreta, y esa relación tan problemática que también tenemos con la democracia misma, y por supuesto con este binomio de democracia y confianza. Y desde luego celebro que esta obra pues forme parte de la colección de cuadernos de divulgación de la cultura democrática del Instituto Nacional Electoral, que al día de hoy cuenta con 46 títulos diversos, con temas de actualidad, que así como este, pues hay muchos otros, ¿verdad? Democracia y verdad, en fin, es una colección, pues, ¿qué podría decir yo, ¿verdad? Que estoy ahí en el INE, del sello editorial del INE, pero en verdad el sello editorial del INE, si bien no es un sello editorial de grandes números y cuestiones así, sí es particularmente especializado en el tema, y yo creo que es el mejor sello editorial en materia de democracia en este país, y me atrevería a extenderlo a otras regiones. Entonces, todas las obras que se incluyen en nuestro sello editorial y en las distintas colecciones, pero particularmente, pero no solo, por supuesto, en los cuadernos de divulgación de la cultura democrática del INE, pues son un referente fundamental. Entonces, pues celebro y agradezco de nueva cuenta a la doctora Julia Flores, pues que nos permita tener esta obra e incorporarla a nuestro sello editorial, porque además pues estas obras pues nos ayudan
no solo a entender, sino particularmente aportan elementos para el debate contemporáneo en torno al tema de la democracia. Y en este caso nos invita la obra de la doctora Flores a adentrarnos a través del análisis teórico y del estudio del caso mexicano sobre la relación tensa y permanente entre este binomio de democracia y confianza, como ya lo ha señalado. El desencanto con la democracia posterior a la última ola democratizadora es común en todos los países. Ya lo señaló, se señala también en el libro, hay muchos estudios que así lo señalan, no es un fenómeno solamente que esté ocurriendo en nuestro país o en nuestra región, sino pues es un fenómeno generalizado. Por un lado, a pesar de la disminución general de la pobreza hablo a nivel mundial, y claro, eso también desde luego tiene efectos regionales, el común denominador, sin embargo, pues sigue siendo la desigualdad, y este mal aqueja pues, principalmente a América Latina, una de las regiones más desiguales del orbe, y esta desigualdad que no se concentra solamente en el terreno económico, sino que desde luego se extiende a fenómenos como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, es algo que ha cuestionado profundamente a la democracia. Ya lo decía ahorita, es decir, es contrastante que mientras la mayoría de los países adoptaron un modelo, un sistema democrático con elecciones libres, periódicas, en fin, en los últimos 30 años, por decirlo así, paradójicamente también son años en los que la desigualdad ha crecido enormemente, ¿sí? De hecho se ha ensanchado la brecha de desigualdad a nivel mundial, y pareciera, y es un contraste, no pareciera, es un contraste que a pesar de que se han construido modelos electorales exitosos, ello no se ha traducido necesariamente en opinión de millones de personas en mejoras sustantivas en su estilo de vida. El caso de México además tiene algo en particular, porque la construcción del modelo electoral en nuestro país nació de la desconfianza, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando acudimos por ahí a ver procedimientos electorales en otros países, pues es que es curioso, es contrastante. Yo recuerdo, por ejemplo, en Brasil, que todo es electrónico, pero al final la memoria USB que sacan de la urna electrónica se traslada a una computadora que transmite los resultados, pero ese traslado de la USB a la computadora pues se hace en un Tupperware, ¿no? Pasa una persona y recoge en un Tupperware, por decirlo así coloquialmente, las USBs de todos lados, y va y las lleva y las agarra el otro y las manda, y nadie vio si en el camino cambiaron la memoria USB o no. Tampoco es así tan simplón, pero digamos, es decir, no cualquier memoria USB puede ser leída por esta máquina que es la transmisora, es decir, hay una serie de candados que impiden que, incluso si se llega a introducir una memoria USB de otra naturaleza, atora el sistema. Así como que, sí, órale, te va, y no, pero digamos, ese procedimiento que aquí en nuestro país prácticamente nombraríamos una comisión de funcionarios para que acompañasen hasta con elementos de seguridad a esa memoria USB, pues no, allá llegan con el Tupperware y avientan ahí las memorias USB a un lado y ahí las está agarrando, ¿no? En Estados Unidos llegas, te identificas con cualquier cosa, mientras sea oficial, por supuesto, y puedes votar tranquilamente, eliges si quieres
boleta o si quieres hacerlo en computadora, y luego después ya al final llegas a una maquinita, te revisas si votaste bien o no, incluso si te equivocaste ahí te dice, oye, ¿sabes qué? Pues votaste mal, ¿verdad? Votaste, por decir, por Kamala y por Trump al mismo tiempo, ¿así lo quieres dejar? Para anular el voto. No, pues sí, no, pues te regresas por otra y te dan otra boleta y agarras otra boleta y haces tu votación. No, o sea, decir cosas así muy curiosas. En nuestro país, en cambio, nuestro modelo electoral de hecho se construyó en base a la desconfianza, y por eso es pues tan barroco, ¿verdad? Como les decía, les ponía ese ejemplo, ¿verdad? Seguramente aquí haríamos una comisión especial para acompañar la memoria USB, aunque fueran 20 metros, porque la distancia entre la urna electrónica y esa transmisión es de 20 metros, en algunos casos de 30 o de 40, según donde estén ubicados, ¿no? Pero bueno, y sin embargo, a pesar de que sean, y cada país, pues desde luego, desarrolla modelos que resultan confiables en el contexto. Eso también es fundamental. Ya lo decía ahorita nuestra autora, la confianza es también una cultura, y como tal, la cultura de la confianza pues varía en cada país, y por ello es que los contextos pues también importan, ¿no? Eso simplemente lo coloco ahí en términos de que finalmente los modelos electorales que se construyen, un elemento fundamental de todos es por supuesto la confianza. Sin embargo, los niveles de confianza, los grados de confianza o los mecanismos materiales, procedimentales y logísticos que contribuyen a la confianza, pues varían mucho de país en país, conforme a esa cultura de confianza que existe, ¿no? Pero volviendo al tema de que a pesar de la creación de sistemas, de modelos electorales exitosos y confiables por lo mismo, porque no podría haber un modelo electoral exitoso que no sea confiable, ¿sí? Sin embargo, pues vemos que a nivel mundial pues hay una crisis de la democracia. Este año es un año de infinidad de procesos electorales a lo largo y ancho del planeta, como creo que todos los que andamos aquí sabemos, porque pues aquí nada más andamos pura gente que andamos en los temas electorales, nos encontramos aquí y allá y acullá, y siempre más o menos los mismitos y las mismitas, pero bueno, sabemos que este año es un año fundamental en ello, y sin embargo, efectivamente, todos los datos apuntan a que hay va aumentando la desconfianza en la democracia, ¿sí? La autora nos señala que hay una ciudadanía cada vez más consciente y exigente, tienen demandas de participación cada vez mayores que nuestros modelos democráticos no han sabido satisfacer de forma correcta, no solamente con el tema de los resultados de la democracia en términos del impacto que eso puede tener en la vida de las personas, sino también incluso hasta en formas de participación. Y no solamente se refiere a mecanismos de democracia directa como los referéndums, consultas populares o revocaciones de mandato, sino al proceso completo de participación pública y de la toma de decisiones. En ello, por ejemplo, los partidos políticos tienen un pendiente en cuanto a la democratización de su vida interna. Los partidos, al menos en México, salvo excepciones muy puntuales y muy poquitas, tienen mecanismos de decisión absolutamente verticales, completamente controlados por sus respectivas cúpulas, y lastimosamente en lo que se han vuelto expertos es en simular condiciones de democratización al interior de los partidos, que nada tienen que ver con la toma de decisiones más colectivas, incluso al interior de los propios partidos políticos. Estos procesos paradójicos, que son los que la autora va desgranando en diversos niveles en su obra, para demostrar también cómo ha ido cambiando el mundo en este aspecto, en el que a pesar de cada vez incrementarse el número de personas que asiste a emitir su voto en las urnas, las democracias se encuentran en franco retroceso, y
cada vez más la gente vota por perder derechos. Eso es otra paradoja, ¿sí? Cada vez más la gente vota por perder derechos. Aquí bueno, iba a decir China, pero en China no hay demasiadas elecciones, pero aquí y en la India, que es la mayor democracia del mundo, ¿no? Y de hecho esa frase es de una autora hindú, de un libro que se llama un poquito el nombre porque los nombres hindús no son muy fáciles, Ardutrai Roy, creo, si mal no recuerdo, la autora del Dios de las pequeñas cosas, que le entregaron un premio de periodismo hace poco, y justo fue una de las frases que dijo, y particularmente hacía una crítica seria de la democracia hindú, que es la más grande del mundo, por supuesto, pero en donde la gente pues vota por opciones políticas que restringen derechos, y eso está pasando a lo largo y ancho del planeta, lo cual pues forma parte de esas paradojas. A lo largo de la obra, la doctora Flores va precisamente mostrando todas esas paradojas que tienen justamente en este hilo, en este hilo conductor, en este binomio de lo que significa confianza y democracia, ¿sí? Y nos va permitiendo profundizar tanto en los diversos elementos de lo que es la democracia en sí, como en los diversos elementos que implica la confianza, ¿no? Y con un nivel de detalle muy fino que hace la doctora Flores para analizar cuáles son los distintos elementos de la confianza, ¿sí? Y cómo esos distintos elementos y la variación en esos distintos elementos impacta directamente en la democracia y por supuesto en la confianza que hay en ella. Ella misma lo señala, cito una parte de su obra que dice: nuevas formas de populismo y comportamientos autoritarios se están imponiendo en varios países con independencia de que hayan alcanzado un buen nivel democrático. El resurgir del terrorismo y la aparición de grupos violentos vinculados a cárteles locales y o internacionales del narcotráfico no solo contaminan la política interior y exterior de los países, sino que pueden acarrear un debilitamiento mayor de los derechos humanos y valores democráticos al obligar a los gobiernos a hacer frente al binomio libertad-seguridad que algunos plantean como una disyuntiva inevitable. Hasta aquí la cita del texto de la doctora. Y eso nos pone también frente a este planteamiento de cómo esta disyuntiva entre ceder a nuestras libertades a cambio de seguridad, ¿sí? De seguridad pública, particularmente, y toda esta serie de paradojas y de problemas que enfrenta actualmente la democracia y que tienen vinculación directa con la confianza. Las expectativas, los desencantos de la gente, ya nos lo acaba de decir, esos tres elementos que forman parte de por qué la gente confía o no confía, es decir, las expectativas, la suspensión, como lo dice también. Todos esos elementos tienen un impacto importante en este declive, digamos, generalizado de la confianza en la democracia que se puede ver en todos lados. Nosotros tenemos, cuando digo nosotros me refiero a nuestro país, no solamente nosotros en el INE, aunque el INE formó parte importante de esta encuesta nacional de cultura cívica, muy reciente, la ENCUCI, como le decimos coloquialmente en el mundillo electoral, y dado que estamos en el mundillo electoral, pues la seguiré mencionando como ENCUCI, nos arroja precisamente eso también. O sea, es decir, ya nos señalaba la doctora Flores que, por ejemplo, el Latinobarómetro, pues nos va dando cuenta de ello a lo largo del periodo desde el 95, que si mal no recuerdo es cuando el Latinobarómetro comenzó a tomar estas mediciones a nivel regional, pero nosotros también en nuestras lecturas locales, la más reciente es la ENCUCI, pues hay una coincidencia, ¿no? en la baja confianza de la ciudadanía en las instituciones
y no solamente en las instituciones, porque una de las cosas que más nos llamó la atención en la INCUSI es también la baja confianza interpersonal que existe en la sociedad mexicana, ¿sí? A pesar de que efectivamente la familia, las universidades gozan de cierto nivel de confianza, estas también van a la baja. Y bueno, ya ni qué decir de partidos políticos, ¿no?, que siempre han estado abajo, igual que las policías, ¿no? Pero efectivamente la INCUSI, la más reciente, que es del 2021, si mal no recuerdo, fue un poquito después de la parte difícil de la pandemia, nos dan también estas lecturas, ¿no?, lo cual corrobora el fenómeno ya de una manera local y concreta en nuestro país. Nos daba también algunos datos ahorita la doctora, aunque no, por ahí a lo mejor nos debe luego que nos pase las láminas, porque creo que no alcanzamos a verlas, yo no alcancé a verlas, que efectivamente hay una coincidencia también con lo que nos arroja la INCUSI y el informe país también, el informe país del 2020, que nos muestran esta baja de confianza en general. Por otra parte, la obra nos ofrece un análisis sobre la estrecha relación entre los niveles de confianza en las instituciones y el buen funcionamiento de estas, como ya lo señalaba ella. Argumenta que la confianza en las instituciones depende de su legitimidad, de su competencia técnica y eficacia para desempeñar sus funciones. Si bien la naturaleza impersonal de las instituciones dificulta que la ciudadanía genere lazos de confianza en ellas, la confianza en las instituciones es más importante que la confianza interpersonal, porque éstas poseen los recursos para que las y los ciudadanos alcancen sus metas. La confianza en las instituciones, que también ha ido bajando y que tiene que ver fundamentalmente con el desempeño. Sin embargo, yo también me atrevería a poner sobre la mesa el tema de que en esta polarización que se vive y en este mundo de posverdad, incluso instituciones que han demostrado tener un nivel óptimo de desempeño, pues también pueden ser objeto de desconfianza, y pueden ser objeto de desconfianza por todo este manejo de la posverdad, que creo que es otro elemento también importante que tiene que ver con el tema de la confianza y que hoy en día está a todo lo que da, ¿no? Y esto ocurre con instituciones, pero también ocurre con percepciones, ¿no? Yo recuerdo ahí algún par de gubernaturas que, habiendo gozado de altos niveles de popularidad por el desempeño, ¿sí?, pierden elecciones a la siguiente cambio o proceso electoral a las gubernaturas, por ejemplo, ¿no? Y eso también pues ocurre con instituciones, porque también se ha instalado también una narrativa de posverdad muy compleja, que creo que está impactando directamente también en el tema de la confianza. Para ir concluyendo, desde luego la INCUSI maneja niveles muy parecidos a los que señaló la doctora Flores respecto de cuáles son las instituciones que gozan de más confianza en nuestro país. Son las universidades, pero también están el Ejército y la Marina, ahora la Guardia Nacional, que también tienen un alto nivel de confianza en materia institucional, coinciden con los datos que nos daba. Y finalmente, retomando lo que la propia autora señala, me permitiré leer también, para ir ya concluyendo, una parte del texto de la autora. Dice:
Para que las instituciones políticas en sentido amplio puedan ejercer su función como organizaciones que generan un sistema de reglas y de normas confiables que ordenan las relaciones sociales, deben contar con la confianza de la población. La confianza en las instituciones es un valor determinante que varía de acuerdo con la apreciación de su desarrollo histórico y con la evaluación de su propia actividad. La cohesión social es un proceso, lo que significa la construcción constante de vínculos y vasos comunicantes entre orientaciones normativas distintas, representaciones sociales, un sentido de pertenencia, la conciencia de un pasado compartido y un futuro o un proyecto común. Uno de los mecanismos básicos en la sociedad es la reciprocidad. Por ello, la confianza aparece como un valor fundamental en este proceso. Efectivamente, la confianza pues no es un ente abstracto, la confianza tiene que ver con los tipos de vínculos que se generan entre quienes integramos la sociedad, y como también lo señala la autora, la doctora Flores, hoy día estamos atravesando por un proceso de polarización fuerte, ¿no? Todas las encuestas nos lo dicen, un proceso de polarización que impacta también, por supuesto, en el tema de la confianza. Creo que tendríamos que, y creo que es fundamental, trabajar en nuestra capacidad personal y social para el disenso. Quienes tenemos cargos públicos debemos de estar desde luego abiertos siempre al escrutinio como mecanismo de rendición de cuentas. Sin embargo, es importante que en este ambiente de polarización en el que incluso hoy día ciertos disensos pues son no solo mal vistos, sino incluso pueden llegar a ser sancionados, no solamente desde el punto de vista moral o desde el punto de vista social, sino incluso sancionados en otros terrenos hasta jurídicos. Es importante que particularmente las instituciones públicas y particularmente las electorales, que tenemos que ver con todos estos temas de construcción de ciudadanía, pues vayamos abonando a este camino de la confianza, de la escucha, de la aceptación y de la valoración de la opinión distinta. No es sencillo. Esta crisis de la democracia por la que estamos atravesando, pues mucho tiene que ver también precisamente con este tema de la polarización, de la posverdad y de estos nuevos actores políticos que llegando a través de mecanismos de carácter democrático, pues también están socavando los modelos democráticos. No atravesamos por un momento particularmente por el que yo pueda considerarme optimista, ni a nivel mundial ni a nivel nacional, pero es lo que hay, y lo que hay ahí pues tenemos que desde el punto de vista institucional enfrentarlo. Nosotros, al menos desde el Instituto Nacional Electoral, pues a través de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, pues ponemos a consideración de todas las personas interesadas modelos, mecanismos que pueden ayudar a ir generando esto, ¿no? Desde luego nuestra capacidad de llegar a todos lados a través de esa estrategia nacional pues es muy limitada, y luego si tenemos elecciones de todo y para todo y a cada rato, pues se nos complica todavía un poquito más, si no es que un muchito más, pero finalmente el aporte que el instituto pone sobre la mesa es precisamente esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que justo va encaminada hacia allá, entre otras cosas, ¿no? A ir generando un compromiso con los valores democráticos, que suponen, por supuesto, el del incremento de la confianza. Termino nuevamente agradeciéndole a la doctora Julia Flores por permitir que una obra de esta naturaleza forme parte del sello editorial del INE, y desde luego
les invito a todos y todas que nos escuchan y que están aquí presentes, y agradezco también su presencia también, a que la lean. Creo que es una magnífica, es una magnífica obra, hace un análisis muy fino de este binomio, un binomio fundamental, que es democracia y confianza. Gracias. Muchas gracias, consejero Faz. Pues una vez que hemos escuchado la presentación por parte de la autora, la doctora Dávila, y los comentarios del del maestro Faz, le agradecemos la asistencia y la participación de todas y todos. Muy buenos días. Muchas gracias.